Aquí está mi hermano y amigo Carlos Felipe. ¿Qué tal, líder? Buenas noches, Federico Castillo. Un placer saludarte a ti y a todos los seguidores que estarán con nosotros esta noche en este interesante tema de actualidad, como son el tema de derecho laboral Claro. sobre el programa PASE. Realmente muy encantado de poder orientar a todas las personas que se unan a este live y poder orientar para que sepan qué ha pasado, qué está pasando y qué podrá pasar cuando termine el COVID, bueno, o cuando reabra la economía de Claro. manera muy cautelosa, Sí. pero, ¿qué va a pasar entonces cuando se reabra la economía? Que ya hay mucha presión para que se vaya abriendo ciertas cosas en la economía dominicana, así como en toda Claro. parte del mundo. Claro, claro. Comienzo saludando gente. Eh, Recuerden que pueden hacer sus preguntas durante la interacción con Carlos y conmigo para entonces así mismo irlas respondiendo. Vamos a explicar un poco ese tema de la suspensión laboral, Sí, la prerrogativa que tiene la empresa para hacer eso, cuáles son los artículos y en cuáles condiciones se da. excelente. Qué bueno que pregunta eso, Federico. Lo que ha pasado es, y esto estaba regulado, no es la primera vez que pasa una inejecución del contrato de trabajo. Cuando un Claro. empleado se enferma, pues este empleado hay una ejecución de contrato de trabajo, pero con cargo al empleado, porque está enfermo no puede ir a trabajar. Entonces el contrato de trabajo se suspende. Cuando una empresa Y ahí disfruta de salario si se suspende por vía del empleado. no, ahí no disfruta de salario, porque ahí lo que viene es la situación de que entra la seguridad social. Evidentemente, Ok, ese empleador debía de estar pagando la TCS, es decir, estar pagando la seguridad social. Pero ok, también, y cuando la empresa no tiene materia prima, también entonces se habría suspendido el contrato de trabajo. Tiene una opción de pedirle el permiso. Pero cuando viene un ciclón y daña el taller, daña la empresa, también se puede suspender el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esto, Federico? Eso está regulado en los artículos 48 y 61 del Código de Trabajo. ok. Entonces, en principio, cuando se suspende el contrato de trabajo, lo que se hace es que el empleador no tiene que pagar el sueldo a los trabajadores y el trabajador no tiene que ir a trabajar. Es Ujú. decir, esas son las dos condiciones. Tú y yo suspendimos por 3 meses y es bueno contestarle a los amigos que nos siguen de que esa es la situación, de que sí tiene legalidad que muchas empresas quieran suspender a los trabajadores por 90 días. Esa es Ok, nuestra ley. Porque es una situación de que ha quedado en estado de suspensión, de inejecución del contrato de trabajo y no es una responsabilidad de la empresa. Es una situación ok, que no ha venido desde China. Es el claro. coronavirus que no es de empresa ni es tampoco atribuible al trabajador. Entonces Claro. tendríamos, Y es bueno señalar que la suspensión no significa un término del contrato laboral. claro que no, y además sigue corriendo lo que significa eso, sigue corriendo el contrato a los fines de el cobro de las prestaciones laborales, sigue corriendo ese plazo de maduración de ese contrato que si después se termina tendría que contarse esos 3 meses, se calcularían en los montos que se calculan para pagar las prestaciones laborales, es decir, que se toma en consideración ese lazo de tiempo para esos fines también, esos Ok, 3 meses. Ahora bien, esto está estipulado en el artículo 51, numeral 4. Pero si el gobierno no hubiese intercedido con estos programas, entonces el pueblo dominicano, que es la primera vez tal vez que se ve esta situación, porque si es una sí, empresa que quiebra, o una empresa que le fue mal, o fue una empresa que se le dañó el taller, tal vez el trabajador puede ir donde otra empresa y trabajar. Pero ahora sí, resultó que fue una inejecución de muchas empresas, de muchos contratos de trabajo. Entonces, ¿qué iba a hacer entonces ese trabajador para sobrevivir? Ahí, gracias a claro. Dios, vino el programa Pase. FASE, que son Ok, fase 1, fase 2. ok. ¿De qué se Mira, trata el fase 1? hay una preguntita, Carlos, para ir entonces ahí mismo respondiendo. Nos dice Área 0753, las notificaciones de pago de la TCS no tienen cargos ni mora por el periodo de emergencia. ¿Afecta esto el seguro por fecha de pago?
Esa es una pregunta. Si está suspendido el contrato de trabajo, si está suspendido, no tiene que pagarlo. Ahora mismo realmente no tendría que pagarlo. Significaría eso. Claro está. Eso te ayudaría con la situación de los asuntos de salud y esos deberes. Pero en principio, si el empleador suspendió el contrato de trabajo, pues entonces no tiene que pagar la seguridad social. Y tú sigues teniendo seguro hasta por 60 días, lo establece la ley 8701. O sea, Es que decir, no estás desprotegido. No estás no está desprotegido. esa es la respuesta, no está desprotegido. Correcto. Eso no Bueno, afectaría. Y Diana, más, Diana, ahora, si lo sigue pagando, sí, sigue pagando. si lo sigue pagando, pues mejor aún, con más Claro, desprotegido. claro. Dice Viana que si afecta la suspensión el salario promedio para fines de cálculo de prestaciones. No, me parece que Carlos ya lo respondió eso. No afecta, ¿verdad, Carlos? Que si afecta, no, eso no afecta para el cálculo de prestaciones laborales. Esos 3 meses que tú duras en tu casa, es como a los fines de cálculo de prestaciones laborales, es como si lo estuviera trabajando. Es decir, el contrato sigue intacto, ese empleador todavía no ha terminado su contrato de trabajo contigo, tiene una responsabilidad contigo como trabajador, e incluso en caso, por ejemplo, de que no hubiese coronavirus, tú pudieras trabajar con otra persona mientras está en este estado de suspensión del contrato de trabajo. De suspensión. Ok. ¿Qué significa DGT-9 y DGT-12? ¿Qué he visto? Excelente. El DGT-9 es un formulario muy famoso porque ese es el formulario que tú debes de tener. Hay un registro integral de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y eso se llama CIRLA, Sistema Integral de el CIRLA. Todo el mundo, todo empleador tiene que tener un CIRLA abierto, es decir, una página, como si fuera también, como ya se tiene también una página la DGI. Toda empresa tiene una sala que entra y verifica sus asuntos fiscales, asimismo los asuntos laborales. Okay. Entonces, en esta CIRLA hay un formulario de GT9 que es el que se utiliza y es el que toda la empresa debían de tener y mandar al Ministerio de Trabajo para poder suspender los empleados. Y entonces, para ya suspendidos, poderse acoger al programa FASE. Porque a muchos trabajadores no le ha llegado el beneficio porque el empleador no ha hecho estas diligencias administrativas que debía de hacerla. Ok, entonces, el siguiente escenario es el siguiente escenario. Llegó el momento de la suspensión. Yo tengo una planilla X de trabajadores. No tengo el DGT-9 al día. Si yo trato de ponerlo al día, no entro en el FASE. Debía hacerlo antes. El DGT-9 es el formulario que tú mandas para suspender a trabajador. Yo tengo como trabajadores a Federico Castillo y a Juan Pérez. Yo quiero suspender a Federico Castillo y Juan Pérez. Yo le digo, voy a mi sigla y le digo, formulario de GT9 y lleno lo que me dice ahí. Ahora le pedí, además de eso, un número de cuenta para que aplicara la situación de que pudieran depositarle el dinero. Pero tú llenas la cédula, el nombre, cuánto gana y todo eso y lo manda allá. Ahora bien, en cualquier momento tú puedes hacer eso. Todavía ahora, tú lo puedes hacer y puedes modificarlo y puedes volver a enviarlo y puedes hacer toda esa situación. Es decir, y puede aplicar un empleado que fue denegado. Podría aplicar un empleado que fue denegado, pero hay que ver por qué ese empleado fue denegado, porque ya lo dijo el gobierno en el decreto 143. Si una persona trabaja en 2 empresas o está figurando la TCS de 2 empresas, se va a elegir sola. Entonces, a una empresa se lo van a rechazar y la otra te lo acepta. Ese empleado está en otra, está cobrando. Claro. Eso es correcto. Vamos al siguiente escenario. Me preguntaste el DGT-12. El DGT-12 es ahora el que va a ser más famoso porque cada vez que tú quieras entonces traer a un empleado que ya lo había suspendido y que está disfrutando del programa FASE, para tú poderlo a tener en tu empresa, debe de llenar el formulario DGT-12 para que entonces venga para acá. Ok, es una reincorporación.
para reincorporarlo. Evidentemente, tú tienes que llamar a tu empleado y decirle, empleado, ya yo notifiqué a la secretaría que tú vas a trabajar conmigo, así que arranca para acá. Ok, vamos al siguiente elemento. Un microempresario formaliza su empresa, le mandan su notificación de que está en el Ministerio de Trabajo como presidente de empresa, lo que sea, no tiene empleados ahora mismo, se puede acoger al programa FASE él como dueño de empresa estando constituido. Es decir, que no tiene empleado ahora mismo, ese microempresario. No tiene empleado, solamente está él. Pero Solamente, tiene una empresa formalizada. bueno, si ese microempresario lo hubiese declarado a la TCS, porque es un elemento que no lo había mencionado, todo esto tiene que estar, ¿cómo yo demuestro que a esa empresa, tú eres trabajador de esa empresa? Si está pagando la TCS, que son un dinero fuerte, paga la TCS por cada trabajador. Entonces, si ese empresario que tiene su empresa Juan Pérez S.A. y Juan Pérez le dijo TCS, yo soy empleado de la empresa Juan Pérez S.A. y está pagando su TCS mensual, entonces, en ese caso, Juan Pérez puede solicitar el DGT-9, suspensión de sí mismo, y acogerse a cobrar entonces el fase 1. Ok, entonces, ¿cuál es la característica que diferencia el fase 2 del fase 1? Excelente. Mira, si tú eres una empresa, micro, pequeña o mediana, y dijiste, a mí yo no puedo seguir operando, yo soy un restaurante, no voy a seguir operando, no me conviene eso de delivery, yo voy a cerrar completamente. Y agarra y cierra completamente tus operaciones y manda a todos tus empleados para su casa, entonces tú te acoges el fase 1, porque tú suspendiste a todos tus trabajadores y lo mandaste para tu casa, para su casa. Ok. Vamos a suponer que tú eres una empresa que hace, vamos a suponer, manufactura, que hace alguna situación, hasta mascarillas, tú fabricas mascarillas artesanales, para ponerlo de algún modo. Sí. Y tú estás ahora mismo operando, pero vamos a suponer que tú no vendes como antes. Entonces, a esa empresa de 10, 15 empleados, puede entonces decirle, yo me acojo al fase 2. Mire, señor Ministerio de Trabajo, nosotros estamos aquí, porque usted sabe que la economía no es lo mismo, así que ese Ministerio de Trabajo, por cada trabajador que tenga inscrito en la TCS, le va a pagar 5,000 pesos al empleador. Que aún sigue operando a mediana capacidad. Exactamente, exactamente. Ahora bien, lamentablemente, ese empleador no podía suspender ni un solo trabajador. Ah, pues espérate, porque ahora es otro tema, espérate. O sea, que el que esté en el fase 2 recibiendo un beneficio del Estado no debió suspender a nadie, sino seguir trabajando. Tenía que dejarlo a todos, sin suspender ni uno. Si suspendiste uno, ya tú no aplicas para eso. Tú lo que aplicas es para que si suspendiste 1 o 5, esos 5 sí entran en el fase 1. Ok. Como empresa no entra en el fase 2. De acuerdo, perfecto. El tema del rechazo a un empleado suspendido, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los elementos principales? El rechazo, ¿cómo así que tú me dices el rechazo? Es decir, que no le pagan el dinero. Sí, porque la primera fase se recibieron las solicitudes, hubo empleados que no fueron acogidos y luego hubo una especie como de rectificación. Sí, entonces, sí. ¿por qué ese rechazo de empleados? La principal causa era que los empleadores no estaban al día con la TCS. Y si tú no estabas al día con la TCS, sí, inmediatamente tú te ponías al día, entonces se hacía el cruce de información y rectificaba. Entonces se notificaba eso, entonces ya se resolvía todo. Pero la principal causa, además, otra forma por la cual no entran, es decir, alguna empresa que no entra dentro de fase, es decir, ni por fase 1 ni por fase 2,
Esas empresas, las tengo por aquí anotadas, son los supermercados, colmados, farmacias y cualquier establecimiento comercial, empresa logística, empresa de agricultura, industria de alimentos, industria, empresa de seguridad privada, todas las que dejaron fuera, que hubo mucha queja por eso también, Federico. Claro. Porque, por ejemplo, a mí me llamó un cliente amigo y me dijo, óyeme, pero nosotros somos prestamistas informales, tenemos muchísimo trabajo. Él lo dijo, prestamista informal. Ahí lo que él debió acogerse a quédate en casa. Quédate en casa, porque debió acogerse. Esa es otra cosa, el que no entraba como trabajador informal también podía acogerse a quédate en casa. Todavía en la página de la presidencia de la vicepresidencia de la República hay un enlace que cualquier persona se podría inscribir todavía a esta fecha para acogerse a quédate en casa en caso de que no lo haya hecho. Pero tú sabes que lo del depósito eran los días 7 y los días 21 de cada mes. Sí. Hay una pregunta, dice Paulino, Ruth Paulino, ¿es legal cancelar a un empleado por la situación actual del COVID? Hasta donde tengo entendido, no se permite cancelación de empleados, ni público ni privado, en estado de emergencia. Acláranos, por favor. Realmente, si le pagan sus prestaciones laborales, se podría hacer, porque si bien es cierto que el gobierno quiere atajar de que eso no se haga, de que no se cancele a ningún trabajador, legalmente no lo va a poder hacer. Es decir, no ha tomado ninguna medida de que prohibiéndole a la empresa no puede hacerlo. Él insta a que no lo hagan. Le dice, empresa, llévense bien, busquemos la fórmula, vamos a tener fe, esto se va a reabrir. Claro. Pero poco puede obligar a que una empresa no desahucie a una persona. Evidentemente que lo que tendrá, ¿por qué? Porque tú sabes que la esclavitud se diferencia a estos tiempos de esto, de que la empresa cuando no quiere tener una relación con un trabajador, pues no la tiene. Sí, exacto. Tiene que pagar el desahucio, es decir, sus prestaciones laborales. Pero el trabajador que no quiera trabajar con una empresa, no importa que sea COVID, que esté lloviendo, que haga sol, también puede ejercer su desahucio. Entonces nadie está obligado a ninguna situación de esa manera. Entonces, claro, en ese sentido, ¿cuándo no se puede hacer eso? Cuando está embarazada, cuando la trabajadora está embarazada, está prohibido el desahucio. Ahora bien, tampoco se puede desahuciar a nadie cuando la suspensión es porque el trabajador está enfermo. Sí. O porque el trabajador está en prisión de medida de coerción. Es decir, una prisión preventiva. Pero en esta situación, que no es ninguna de las partes que tiene ninguna situación, podría válidamente ejercerse desahucio contra cualquier persona. Dice la misma Ruth que ¿dónde puedo entrar al programa FASE? Bueno, a través del Ministerio de Trabajo. La pregunta, Ruth, ¿tú eres empleada o empleadora? Porque es el empleador que hace... Es el empleador que hace el proceso, ¿eh? Es bueno aclararlo. No es el empleado de manera particular. Ahora bien, si ese empleador no te estaba pagando TCS, no estaba cumpliendo con las formalidades y tú no fuiste beneficiado con el programa FASE, entonces ese trabajador pudiera demandar en daños y perjuicios contra ese empleador por no cumplir con sus deberes formales de inscripción en la TCS. Y por eso el trabajador recibió ese daño de no recibir en estos momentos que tanto se necesita esa ayuda que da el gobierno. Mira, dice Annie Matos 93, gracias por estar con nosotros y sumarte. Trabajo en el sector turismo, según se dice, para agosto es que van a abrir. Me habían hecho una suspensión de contrato desde marzo. ¿Qué se puede proceder en ese tiempo? Excelente, excelente. Ahí lo que se manda es a que esta suspensión no puede pasar de 90 días. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 68 del Código de Trabajo dice que cuando hay una inejecución del contrato de trabajo y no es responsabilidad de la empresa ni responsabilidad del trabajador, la relación termina sin responsabilidad para las partes. Es decir, que no hay prestaciones laborales. ¿Cuál es la recomendación?
que mutuo acuerdo sí se puede extender más de 90 días. Llegaron a, y es bien sabido que aquí hasta agosto no va a haber turismo como de costumbre. No va a haber turismo prácticamente. Claro. Entonces llegamos a un acuerdo con la empresa y suspenderlo por más de 90 días si fuera necesario. Esa es la recomendación. Claro. Patty Lambert dice, algunas empresas que se han acogido al programa no están cumpliendo con el 30% correspondiente. ¿Puede ser esto posible? ¿No están obligados los empleadores pese a que es un decreto presidencial? Cuando ella se refiere al 30%, ¿de qué está hablando? Excelente, muy buena pregunta. Tú sabes que el gobierno instó a que se le diera vacaciones, después instó a que ellos iban a poner 8.500 pesos y que cada empleador debía de completar hasta el 70%. Es decir, que si tú ganabas 20.000 pesos, vamos a suponer, el gobierno ponía 8.500, entonces el empleador ponía el resto hasta llegar al 70%. Pero eso es que lo está invitando. El gobierno no puede obligar al empleador a eso. Es ilegal. Por eso el gobierno dice, estamos en una situación particular. Yo como gobierno te demuestro mi compromiso para con tu empleado. Entonces, empleador, en la medida de lo posible, también tú ayúdame y ayuda a ese empleado, pero eso en la medida de lo posible. No hay ninguna obligación ni habrá ninguna consecuencia jurídica, Federico, porque ese empleador no hizo ese pago de ese 30%. Ok, o sea que eso es algo como que debió salir del alma al empleador para entonces... Excelente. Es muy bueno. Es muy bueno, Federico, de que cada persona que nos está siguiendo ahora mismo sepa esto, para que sepan cómo se manejan con su empleador, para que sepan qué derechos tienen y qué derechos no tienen, qué situación es por humanidad y qué situación es por obligatorio. Perfecto. Dice, bueno, Ruth Paulino dice, bueno, soy empleada, gracias a Dios me pagan mi sueldo y creo que por eso no salí en los programas de asistencia económica. Sí, en realidad hay muchas empresas que no suspendieron, simplemente entraron en el periodo de cuarentena, pero le han seguido pagando a sus empleados normalmente porque tienen la facilidad de que sus empleados pueden trabajar de manera remota y de manera remota entonces no baja la productividad de la empresa. Pero lo que ella dice es muy correcto. Amin dice, el Código Laboral establece que puede producirse una prórroga de la suspensión. ¿Qué hay de cierto con eso, Carlos? Sí, cierto. Se puede prorrogar una prórroga por 30 días más. Es decir, puede llegar hasta 120 días. Pero en la pregunta que nos hizo la hotelera, nosotros sabemos que tal vez en 120 días tampoco va a poder ser. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La recomendación para el empleado es, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a aplazar esto por 5 meses que sea necesario. Mientras tanto, puedo hacer otra cosa, puedo hasta hacer cualquier situación, qué sé yo, hay que hacer algo para poder vivir, diría yo. Claro, y teniendo en cuenta que no es en el día a día. Y volver a mi trabajo en el tiempo que sea necesario. Bueno, seguimos aquí con más interacciones. Dice Ani Matos, y era obligatorio firmar la suspensión en ese caso. Yo pudiera pedir retroceder eso antes de los 90 días. No, en realidad, te voy a responder desde mi punto de vista. No se puede porque hay un decreto presidencial que lo establece. Tiene que vencerse el decreto y el presidente de la República comenzar a reaperturar la economía para darse eso. O sea, no es, porque eso no fue una decisión que lo tomó cada empresa, es que estamos ante una causa de fuerza mayor. Se supone que si Ani Matos firmó la suspensión, fue porque esa empresa fue inteligente y lo quiso hacer de manera amigable. Claro. Pero la mayoría de la empresa, el 95% de la empresa, no ha puesto a firmar al trabajador. De hecho, yo recomiendo a los trabajadores que no firmen nada, porque no son abogados, ni saben que están firmando. Yo le digo a mis clientes, trabajadores, no tienen que firmar nada, sencillamente dile a la empresa que tú no eres abogado para tú saber que estás firmando. No tienen que firmar nada, pero como quiera, en este caso, el Ministerio de Trabajo ha acogido todas las suspensiones
de manera isofacto, como de pleno derecho, porque todo el mundo sabe que realmente hay una situación difícil en la economía y se supone que el que pidió la suspensión es porque está en una situación complicada. Vamos a graficar el siguiente escenario. Yo tengo 10 empleados. Estoy en un sector que no soy prioritario. Se comienza a reabrir la economía, pero dentro de esa reapertura, yo en mi empresa establezco que en lugar de tener los 10 empleados, voy a tener 4. Esos 6 van a seguir en el programa FASE, cuál va a ser su destino económico y su destino a nivel de relación laboral, porque están suspendidos. Aunque yo esté trabajando con 4, hay 6 que siguen suspendidos. Esos 6 siguen suspendidos por el plazo de 90 días, y si después pasa el plazo de 90 días, tú pides 30 días más, pero siguen en el programa FASE cobrando su dinerito, porque tú estás cumpliendo con tú cumpliste con la TCS en su momento, por lo menos hasta marzo, hasta febrero, perdón, que era que estaban exigiendo que todo el mundo haya cumplido, tú TCS al día, y ellos van a seguir cobrando los 8.500 pesos del programa FASE. Entonces, tú vas a trabajar con los 4 y a esos 4 le reporta el DGT. Lo saco del FASE. Exactamente, mediante el programa CIRLA, entra a tu base de datos, reporta al DGT-12 sacando, es decir, le dice Ministerio de Trabajo. Yo voy a comenzar a trabajar con Juan Pérez, Tony Peña, Pedro Castro y fulano de tal. Entonces ya eso dejan de cobrar el programa FASE y ya tú tienes que pagarle tu salario normal. Ok, perfecto. Entonces, estamos en una situación que, a pesar de abrir la economía, no es automático y que de inmediato la economía va a crecer y todo el mundo va a estar bien. Hay alrededor de 1 millón de acogidos al programa. Eso es una realidad. Así es. ¿Qué puede pasar con empleados? O sea, inmediatamente yo soy de teoría de que aquí no va a existir mucho despido por el tema de la cesantía, porque aquí la mayoría de las empresas no tienen dinero para pagar la cesantía. No tienen dinero para pagar eso. Ese es mi criterio. O sea, va a ser un poco cuesta arriba, donde uno va a ver la dificultad en reacomodarse psicológicamente y emocionalmente en la calle a la actividad económica, pero de que se va a disparar la tasa de desempleo, yo no creo, porque si tú tienes 10, 15 empleados, tú no vas a decir, bueno, déjame despedir 5. ¿Dónde va a buscar el dinero para pagarle la cesantía? Realmente, ahora mismo, Federico, la ley que está en boga y que todos los abogados que van un paso adelante de la legislación están hablando de ella, es la ley 141-15. Precisamente por eso, por la falta de liquidez. ¿Cuál es esa ley? Reestructuración y liquidación mercantil. Ley de reestructuración y liquidación mercantil. Donde cuando hay una empresa que entra en problemas financieros, que no puede pagar a sus empleados, dice por 2 meses, o que no puede pagar las cuotas de los préstamos por 3 meses, cualquier persona o el mismo deudor, en principio, puede solicitar la reestructuración de la empresa. Es decir, se entiende que va a haber mucha empresa que se van a ver obligadas o a liquidar de forma corporativa sin acogerse a esta ley, o si no acogerse a esta ley para poder sobrevivir, para poder entrar en una cesación de pago. Gracias a Dios, para buena noticia para los amigos que nos miran, cualquier empresa que se acoge a una reestructuración o liquidación, el derecho de cobrar de los empleados es sagrado. Ese derecho que tienen los empleados a cobrar su dinero, no se le puede, eso es lo primero que se cobra en una empresa cuando entre en desgracia. De lo poco que haya, de los calderos que queden, de los pocos activos que queden en la empresa, lo primero es para venderlo y pagarle a los empleados sus prestaciones o sus derechos adquiridos en los casos que funcionen. Bueno, me pregunta Gridman, si una empresa se acogió al fase 2 y luego suspende
a un empleado, inmediatamente queda descalificado para beneficiarse del programa. Así es. Lamentablemente sí. Es muy posible entonces que Hacienda le diga, tú estabas en fase 2, estaba cobrando tus 5,000 pesos, pero como el decreto 143-20 dice que tú no puedes suspender a nadie con relación al caso fortuito fuerza mayor, entonces en ese caso te saco del programa fase 2. Sigue trabajando por tu cuenta y te le pago los 8,500 a ese que tú suspendiste. Ya, perfecto. Dice José Luis que cuál es la ley. Bueno, Carlos, la de reestructuración mercantil me parece que es la ley que Carlos habla. 141-15. La ley 141-15, que es del año 2015 y entró en vigencia en agosto del año 2017. Tiene 2 años y medio y tiene 8, nada más se han conocido aquí en este país 8 casos con relación a esa ley. Pero se entiende que llegó el despertar de esa ley porque muchas empresas van a entrar en falta de liquidez, en una situación, y cualquier acreedor, cualquier persona que tú le debas, hasta usurero por ahí, te agarra y te desmiembra a tu empresa rápidamente con un pagaré notarial. Para tú parar todo eso y darte el chance a respirar, pues podría ser de gran ayuda la ley 141-15 de reestructuración y liquidación, que lo que busca es precisamente dar ventajas a ese deudor de buena fe. Tampoco es que ningún deudor de mala fe se va a beneficiar de ella, porque tiene muchas aristas que describe a cuál es el deudor que, tratándose tomar ventaja de esta ley, pues quiere acogerse a ella. No se lo recomiendo, porque hay muchas situaciones que deben llevarse contables del tribunal arriba, muchos profesionales de la Cámara de Comercio verificando todo, que no le es fácil al trabajador. Esta ley es para un deudor que sea de buena fe, que quiera seguir operando, que no quiera dejar perder la empresa, pues sí, es muy favorable. ¿Qué tiempo toma más o menos ese proceso de reestructuración o depende de la naturaleza de la empresa? Todo depende, la naturaleza de la empresa depende del proceso, pero la suspensión de los pagos y las acciones judiciales y los procesos que se lleven contra la empresa se pueden suspender hasta por 2 años. En el caso de una empresa que tenga un empleado o 2 empleados con demandas laborales por falta de pago de cesantía, se emite una sentencia favoreciendo al empleado de que hay que pagarle su cesantía. ¿La empresa se puede acoger a la reestructuración? Precisamente, esa es una de las causales. Si la empresa tiene una sentencia muy fuerte, muy grande, que no puede hacerle frente a esa sentencia porque puede terminar con su liquidez o puede afectarla grandemente, entonces se puede acoger a esta reestructuración que le da un espacio a ese empleador para ver cómo puede manejar, negociar. Ya el empleado, viendo que le paralizaron su sentencia, que no la va a poder ejecutar, pues entonces hay más posibilidad de que se llegue a un acuerdo y que mutuo propio, tanto el acreedor como el deudor de la empresa, el empleador, cuál es la salida que tenemos de manera confiable para esto. Entonces, claro, con la ayuda de un profesional llamado el conciliador, que mínimamente tiene que tener 5 años de experiencia más un título universitario, entonces llega a un avenimiento y se lleva a cabo lo que se llamaría el plan de reestructuración. Es decir, que esos empleadores que se vean atacados por los empleados y ya tengan sentencia en su contra, que le estén casi en la guillotina, para decirlo de algún modo, ¿verdad?, coloquial, pues sí, entonces podrían acogerse a esta ley, porque es una de las causales que da motivo a que el propio deudor empleador pueda presentar esto ante el tribunal. Ok. Bueno, tenemos más preguntas aquí y qué bueno que la gente se sigue sumando. Patti, gracias. Otra duda. Laboré en el sector turismo durante un tiempo. Salí a mediados del año pasado y están entregando bonificación. ¿Puedo percibir aunque no lo terminara? Me parece que ella dice que si puede recibir su bonificación aunque no trabajó el año pasado, o sea, aunque no lo concluyó el año pasado. Sí.
Es decir, la parte correspondiente a su bonificación la pudiera recibir. Claro que sí, que le correspondería esa bonificación, si la hubiere, si hubiere beneficio, si se demostrare que hubiera beneficio, pues ella tiene, es decir, vamos a suponer que la empresa termina como la mayoría de las empresas aquí, su cierre fiscal es al 31 de diciembre. Entonces, se supone que el 30 de abril, 30 de abril, es que tenía para pagar esa Esa bonificación. bonificación. Exactamente. Entonces, si se presentó eso, la DGI, y se está pagando la bonificación, pues a ella le corresponde su parte. Dice Ruth Paulino, ¿puedo tomar mi bonificación si estoy en una demanda de la empresa? ¿Cómo así? Que nos explique si está en una demanda de la empresa o ella sometió una demanda a la empresa. Ella sometió la demanda a la empresa, pues ya eso va a salir ahí. Es decir, ya eso Claro. todo se va a discutir en el proceso de la demanda de la empresa y ya el juez va a ver si le corresponde o no le corresponde bonificación, salario de Navidad, vacaciones, preaviso y cesantía. Bueno, Annie, sí, la empresa tiene que pagar TCS, es obligatorio porque es una ley, no es opcional. La empresa debe de pagarlo, claro que sí. La empresa que no paga TCS, el trabajador puede presentar una dimisión justificada y eso, Federico Castillo, no falla. Es decir, ese caso donde la empresa no pagó su TCS a tiempo, pues el trabajador gana ese caso y hay que pagarle entonces al trabajador sus prestaciones laborales más 6 meses de salario por daños y perjuicios. Okay. ¿Escuchaste esta parte? Sí, Emery Colombi Rodríguez, amiga, gracias por sumarse. Un saludo para ella, es una abogada. Claro, aunque en este momento no están cobrando intereses. Bueno, ¿a qué específicamente te refieres, Emery, para podernos orientar? Ella dice que aunque en este momento no están cobrando intereses, pero no sé sobre qué tema. No. Que no están cobrando intereses en la TCS, será que ella dice. Ah, bueno, sí, exactamente, sí, no están con recargos ni moras, sí, no, perfecto. Están con recargos ni moras porque el gobierno, gracias a Dios, esto fue de las prerrogativas que le dio a cada empleador de esas exenciones que ha hecho, bien merecida, porque tú sabes que la situación no está fácil, todo el mundo en su casa o trabajando a distancia, la economía definitivamente no está funcionando igual. No, eso es correcto. Las empresas, en este momento, bueno, un momento difícil, las empresas pueden hacer una especie como de reestructuración de figura, ¿cómo se llama? Figura comercial, de pasar de una IRL a una SRL, tratar de buscar capital, inyección, o sea, ¿es posible eso? Claro que sí. De hecho, la reestructuración significa eso, tratar de refinanciar la deuda, buscar capitales, consolidación de deudas, es buscar alternativas de ver en tanto los acreedores como el empleador, como los mismos trabajadores, con sus representantes debidos, se sientan en una mesa y se puede reestructurar la empresa. Pero si esa pregunta iba dirigida a saber si ahora, en estos momentos, una empresa se puede cambiar de SRL a SA o a una EIRL, pues también lo puede hacer. Es decir, claro, esa parte ahí no está parada y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo hace 1 o 2 semanas ya abrió sus puertas, está trabajando con cita, evidentemente, tomando la medida del COVID, pero la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo está activa y abierta. Bueno, yo vi que han procesado más de 85,000 solicitudes en apenas una semana y algo ya que abrieron. O sea que hay una alta demanda de ese tipo de servicio que en su momento uno pensó como que no era tan urgente, pero al parecer sí. Dice Ronnie García, hay un problema con la prórroga de la TCS, ya que si no se paga, el riesgo laboral se cae. ¿Qué hay de cierto en eso? Que hay una situación, es decir, si no se paga por los 60 días, pero por los 60 días está cubierto, eso es lo que yo entiendo. Sí, claro, es decir, cuando tú pagas la TCS, tienes 60 días cubierto. Ahora bien, ¿qué riesgo laboral va a haber si tú estás en tu casa ahora mismo? Sí, es muy menor. Es muy menor. Es decir, ahora bien, retomando un poquito lo que dijo Rodney,
vamos a suponer que tú no cerraste tu puerta. Si bien es cierto que el gobierno no te va a cobrar mora, pero ya tú te en falta. Ahí sí podría ser que tú tengas una falta y no tenga al día ese trabajador. Y si pasa cualquier cosa y esa administradora de riesgos laborales no responde, entonces esa falta recae sobre ese empleador que no está cumpliendo con la ley, que debe de tener sus pagos a tiempo. La recomendación es que si usted no cerró y usted se acogió al fase 2, pues entonces usted pague su TCS, aunque no le pongan mora, aunque no le pongan situación, pero usted está trabajando y sus empleados están cobrando. De hecho, un punto con eso, Federico, es que esos empleadores que paguen, que estén en el fase 1 y paguen, pues sabe que el gobierno le paga 8.500 pesos, entonces el empleador pagó una cantidad para llegar al 70%. Sí. Si se reporta a TCS ese pago, pues según tengo entendido y vi en la DGI, hay una exención, es decir, ese pago que hizo ese empleador lo está rebajando de los impuestos. Sí, sí. Lo están rebajando de los impuestos. Es decir, Claro. le están quitando un poquito de carga Claro, a lo ese puede empleador. compensar. Lo están compensando, esa es la palabra, lo están compensando como si fuera un impuesto. Eso es bastante agradable y un alivio para los pequeños empresarios. Claro. Bueno, seguimos, vamos a ver más preguntas. Denme un segundito porque esta es la parte central. Bueno, Emery ha estado opinando con relación también al tema y es especialista en derecho, es abogada de hecho. Excelente. Dice, en casa y pagando seguro. Sí, lo que pasa es que el seguro al final de cuentas nosotros tenemos que pagarlo porque... bueno, el tema de las domésticas. Mira, las domésticas se rigen por el convenio 189 de la OIT. Pero ¿qué sucede? Es que eso hay que ratificarlo, eso hay que aprobarlo, ponerlo en ejecución. Porque entonces, inmediatamente eso se ponga en ejecución, las personas físicas pasarían a ser empleadores. Ahora mismo, una doméstica que usted le diga, mire, vayan a su casa, porque no podemos estar todos juntos, usted de manera humanitaria y voluntaria le puede pagar el mes o una proporción, pero por ley no está obligada. Estoy de acuerdo contigo, Federico. Lamentablemente eso es así. Todavía no se ha ratificado esos convenios de la OIT que le dan más prerrogativa a la doméstica, que realmente estaríamos de acuerdo, pero también habría que ver una cosa, y una situación realidad. Muchas personas, cuando se vean con esa carga laboral encima, van a decir, bueno, pues yo podría pagar los 15,000 pesos a la doméstica, pero si ahora me ponen que tengo que pagarle una carga laboral de prestaciones y situaciones como si fuera un empleado de una empresa, tal vez yo no la puedo tener. Entonces, Claro. cuando viene a ver muchos empleos, también con relación a la doméstica. Pero ahora, como tú dices, la situación del empleado de una empresa y lo de la doméstica son totalmente diferentes y no Claro. rige esta ley para las empleadas domésticas. Lamentablemente, no están en estos renglones. Yo entiendo que si las domésticas entran en el programa Quédate en Casa, En de un Quédate modo u en otro, Casa, sí. en ese programa Quédate en Casa. Claro, ayer de hecho la señora vicepresidenta de la República, doña Margarita Señor Fernández, se refirió al tema en una locución de que va a tomar en cuenta una sugerencia que le hicieron para poder auxiliar de manera económica a las domésticas en el programa Quédate en Casa. Yo, de mi parte, las personas bueno, yo me imagino que ya todas están en su casa, porque hace tiempo que estamos en confinamiento. Pero yo les sugiero que si no pueden pagarle nada o darle nada a la doméstica, que le hagan la diligencia de inscribirle en Quédate en Casa. Porque eso Exacto. también sería un acto humano, un acto solidario. Bueno, me dice Ruth que tiene una amiga que es doméstica, le están dando su sueldo. Sí, Ruth, es lo que te decimos. O sea, es algo muy voluntario, muy humano. Si yo tuviese una doméstica aquí en la casa, claro que la asisto, porque óyeme, totalmente desprotegida a nivel social están las domésticas. Claro, ganan su salario número 12, me parece, que es el de diciembre, y me parece que le corresponde vacaciones. Vacaciones y salario de Navidad. Así es. Ok. Sí, ya hablamos del tema de suspensión de salario, de suspensión de trabajo sin pagar salario, Emery. Sí, ya lo comentamos al principio. Sí, de verdad.
porque es una prerrogativa totalmente de la empresa. Así es. Y como decíamos, no es una cancelación del contrato laboral, porque veo mucha gente hablando de que, mira, tenemos 1 millón de desempleados. No, eso no es así. Hay 1 millón de personas acogidas a programas específicos, pero no necesariamente es 1 millón de personas sin trabajo. Déjame decirle, sencillamente de manera temporal lo que hubo fue una suspensión en la ejecución del contrato de trabajo. Ese contrato sigue intacto, ese contrato sigue vigente entre empleador y empleado. Lo que está suspendido por un momento, y esa causa no es ni atribuible al empleado, pero tampoco es atribuible al empleador. Claro. Tampoco se le puede obligar al empleador a que siga pagando, porque entonces hay un desequilibrio económico que afectaría a la empresa y perderíamos la empresa de un modo u otro. Ese empleador, lo que te puede decir a ti, bueno, pues si tú me obligas a pagar empleados, pues yo cierro esta empresa, dejo esto y no me dedico a esto más. Y entonces perdimos la unidad económica que es tan importante, establecido en el artículo 2 de la Constitución. Entonces hay lo que se llama un equilibrio económico que también, si bien es cierto que hay que proteger al empleado, también hay que proteger a la empresa, porque sin empresa, sin empleador, no tenemos empleados. Claro, es una balanza de dos platillos, o sea, tenemos que tenerlo a los dos. Una cosa, ¿te ha tocado el caso? No necesariamente ahora, pero imagínate una empresa que suspende labores sin salario. Por ende, no hay un término del contrato laboral. Pero de parte del empleado decide ponerle fin al contrato laboral. Por X o Y razón. ¿Pierde sus derechos adquiridos? Claro que sí, porque inmediatamente se ejerce el desahucio por el empleado, o como lo conocería coloquialmente cualquier persona, es decir, de manera natural. Si se renuncia, pues ya perdió las prestaciones laborales. Lo que nunca pierde es las vacaciones, salario de Navidad y la bonificación si la hubiere. Y la bonificación si la hubiere en el tiempo que viniere la bonificación, que tú sabes que es un poquito siempre más para allá. Sí, de acuerdo. Entonces, dime, te decía que puede ese empleado terminar con el contrato de trabajo válidamente, sin ningún problema. Claro. Y conseguir un trabajo mejor incluso. Ok, perfecto. Si la empresa trabaja de manera remota, sí pueden pagarle a sus empleados, dice Ruth. Sí, es lo que estamos hablando. Claro, le pueden pagar completamente y no acogerse al programa FASE. Yo conozco de empresas que no se acogieron al FASE, sus empleados siguen de manera remota y le están pagando normal. Porque también depende de la fortaleza de la empresa a nivel financiero. Federico, la recomendación del gobierno ha sido esta. Instamos a que nos ayuden y sigan pagando a los empleados, aún no trabajen. Y hay empresas poderosas que aún no se está trabajando, no han dejado desamparados a esas personas. Es decir, yo conozco hasta de tiendas de electrodomésticos y de situaciones que están cerradas ahora mismo, pero que saben que sus empleados viven del día a día y comen de eso, que si los dejan desamparados, la pasarían muy feo. Pero entonces, claro, están completando el salario al 100%, es decir, se acogieron al programa FASE, el gobierno le está pagando los 8.500, pero ellos completan hasta 25.000 para que ese empleado pueda seguir teniendo una vida de calidad por estos 2 meses. Bueno, Emery pregunta que si yo puedo, bajo esta circunstancia, despedir a una empleada embarazada, amparado en el tema COVID. Me parece que no. Imposible, porque el desahucio no es posible de personas embarazadas. A todo esto, tú tendrías que demostrarle al Ministerio de Trabajo de que esa empleada hizo algo, vamos a suponer que le bució la madre al empleador al asunto. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene que, mediante un acto de un inspector, contactar de que, es decir, son circunstancias muy particulares. El desahucio de las personas, mujeres embarazadas está prohibido. Y la recomendación en este caso es que se siga pagando la TCS. Es decir, esa TCS de la mujer embarazada no se puede jugar con ella. Que se siga pagando el pie de la letra. No importa que el contrato esté suspendido. Esa ha sido la recomendación de los laboralistas
es decir, la línea de nosotros lo que manejamos estos temas, es decir, esa es la recomendación que le damos a nuestro cliente. Dice Oni Mota, no sé si es pregunta o es una afirmación. Siempre es bueno, le sugiero, que usen el signo de pregunta para uno identificar. Porque ella dice, ¿le corresponde preaviso a una empleada doméstica? Sí sé, o sea, no sé si es una pregunta o es una afirmación. Pero yo lo voy a asumir como una pregunta. ¿Le corresponde preaviso? No le corresponde preaviso porque no es una trabajadora de empresa. Es decir, a la empresa que le corresponde preaviso a esa trabajadora porque no tiene esa prerrogativa. Solamente tiene salario de Navidad y vacaciones. Salario de Navidad y vacaciones. Es lo único que tiene. Bueno, hermano, yo creo que ha sido un interesante intercambio de impresiones con relación a este tema. Ya la gente sabe que en el fase 1 son empresas que están suspendidas en su totalidad, el gobierno le asiste con un monto, y en el fase número 2 son empresas que están trabajando a mediana capacidad, el gobierno le asiste en un monto específico y la empresa tiene que poner entonces un monto restante hasta un 70% del salario del empleado. Así es, así es. Realmente, hermano, ha sido un gusto, un saludo y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Claro. Me imagino que va a guardar este live por 24 horas. Por 24 horas y un poquito más, como dice mi amigo Cavada. Así que tiene cosas interesantes. Y de toda tu gente, Federico. Siempre un placer compartir contigo. Bueno, sigamos en casa para que cuando nos reencontremos nos tomemos ese vinito pendiente. Excelente, así será. Gracias, Carlos Felipe, un gran amigo, abogado, especialista en derecho corporativo, también ustedes lo escucharon, especialista en derecho laboral, un hombre con muchas calidades y que ha estado con nosotros compartiendo parte de sus conocimientos y las inquietudes que tiene la gente con relación a este tema del programa FASE a raíz del tema del COVID que estamos pasando.